Bienvenidos al canal Susurros Oscuros. En esta ocasión, les traemos una historia que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad por décadas: el misterio del Triángulo de las Bermudas. Situado en el Océano Atlántico, frente a las costas de Florida, el Triángulo de las Bermudas es una zona de mar que ha sido asociada con un sinnúmero de desapariciones misteriosas de barcos y aviones, así como con fenómenos paranormales y ocultos. A lo largo de los años, se han reportado casos de embarcaciones y aviones que han desaparecido sin dejar rastro, así como de objetos que aparecen repentinamente en la zona. Además, se han reportado avistamientos de ovnis, luces misteriosas y fenómenos paranormales relacionados con la zona. En este video, exploraremos las historias y leyendas que rodean al Triángulo de las Bermudas, y profundizaremos en la investigación sobre los misterios y secretos que se ocultan en esta zona. ¿Qué sucede realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué tantos barcos y aviones han desaparecido allí? ¿Existen fuerzas sobrenaturales y seres ocultos que acechan en la zona? Únanse a nosotros en esta escalofriante investigación sobre uno de los mayores misterios de nuestro tiempo: el Triángulo de las Bermudas. En el Océano Atlántico, frente a las costas de Florida, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos del planeta: el Triángulo de las Bermudas. Desde tiempos antiguos, se han registrado casos de desapariciones inexplicables de todo tipo de embarcaciones, cuyos tripulantes se perdieron para siempre. Pero con el paso del tiempo, el misterio se extendió también a los aviones que surcaban los cielos sobre las aguas del Triángulo, y sus tripulantes también se volatilizaron sin dejar rastro. La historia del Triángulo de las Bermudas es una de terror sin fin, llena de leyendas y mitos que hablan de la presencia de seres sobrenaturales y fuerzas desconocidas que rigen ese lugar. Pero detrás de todo esto, ¿quién o qué está detrás de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Nuestro personaje principal es un joven y valiente investigador que se sumerge en la búsqueda de la verdad detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas. Aunque no está seguro de lo que quiere exactamente, su objetivo es desvelar el enigma de las desapariciones y traer la verdad a la luz. La investigación lleva al protagonista a través de numerosos testimonios, informes y archivos, que cuentan la historia de las víctimas y las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Pero cuanto más profundiza, más oscuros se vuelven los secretos que rodean a ese lugar. Entre los casos más llamativos se encuentra el de un barco que desapareció en cuestión de segundos sin dejar rastro, un avión que fue absorbido por una nube extraña y un grupo de buceadores que encontraron una cueva subterránea, llena de restos humanos. Pero la verdad detrás de estos acontecimientos sigue siendo un misterio. Mientras nuestro protagonista sigue investigando, se da cuenta de que el Triángulo de las Bermudas no es el único lugar en el mundo donde ocurren estas desapariciones misteriosas. Hay otros triángulos de la muerte, cada uno con su propia historia de terror. La historia del Triángulo de las Bermudas es una pesadilla interminable, llena de preguntas sin respuesta y secretos oscuros. ¿Qué sucede en ese lugar para que tantas personas desaparezcan sin dejar rastro? ¿Es la obra de fuerzas sobrenaturales, seres extraterrestres o simplemente un fenómeno natural que aún no se ha descubierto? La verdad sigue siendo un misterio aterrador y la historia del Triángulo de las Bermudas continúa asombrando y desconcertando a todo aquel que se adentre en su enigma. Mientras nuestro protagonista continúa su investigación, comienza a experimentar una serie de eventos extraños y aterradores en su propia vida. Pesadillas intensas, objetos moviéndose por sí solos y una sensación constante de estar siendo observado lo persiguen día y noche. Un día, mientras estaba investigando en la biblioteca local, nuestro protagonista se encuentra con una anciana enigmática que se acerca a él con una sonrisa siniestra en su rostro. Ella le cuenta una historia terrorífica sobre un grupo de marineros que fueron misteriosamente arrastrados hacia el fondo del mar y nunca más se supo de ellos. La anciana le susurra al oído que algo parecido le sucederá si sigue investigando en el Triángulo de las Bermudas. Aterrorizado, nuestro protagonista comienza a dudar si debería seguir adelante con su investigación. Pero su curiosidad y determinación lo impulsan a continuar. Una noche, mientras navegaba en un pequeño barco hacia el centro del Triángulo de las Bermudas, una tormenta violenta se desata.
El mar se vuelve peligrosamente agitado y el viento comienza a soplar con fuerza. En medio de la oscuridad y la lluvia torrencial, nuestro protagonista ve una figura fantasmal que se asoma por encima de las olas. A medida que se acerca, se da cuenta de que es un barco en llamas, cuyos tripulantes parecen estar atrapados dentro, gritando en busca de ayuda. Nuestro protagonista se lanza al agua para salvar a los tripulantes, pero al acercarse al barco, este desaparece repentinamente dejándolo a la deriva. Horrorizado, nuestro protagonista comienza a nadar en busca de un lugar seguro, pero una corriente de agua lo arrastra hacia lo desconocido. Cuando despierta, se encuentra en una cueva oscura y húmeda, rodeado de cadáveres putrefactos y esqueletos. A medida que comienza a buscar una salida, escucha un ruido siniestro que se acerca. Una criatura desconocida y monstruosa, de ojos brillantes y garras afiladas, se asoma desde las sombras y comienza a perseguirlo. Nuestro protagonista corre por su vida, tratando de escapar de la criatura, pero cada vez se ve más atrapado en el laberinto de la cueva. Finalmente, después de una lucha agotadora, logra salir a la superficie. Nuestro protagonista se da cuenta de que ha regresado a la civilización, pero algo ha cambiado en él. Ya no es el mismo. Su experiencia en el Triángulo de las Bermudas lo ha marcado para siempre y ha visto cosas que nunca deberían haber existido. A partir de ese momento, decide dejar de investigar y alejarse del misterioso lugar. La historia del Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio para muchos, pero para nuestro protagonista, es una historia de terror que nunca podrá olvidar. A pesar de haberse alejado del Triángulo de las Bermudas, nuestro protagonista sigue experimentando extraños eventos sobrenaturales en su vida diaria. Sigue teniendo pesadillas espeluznantes y siente la presencia constante de algo oscuro y maligno a su alrededor. Un día, mientras estaba en su casa, siente una extraña energía que lo atrae hacia el sótano. A medida que se acerca, comienza a escuchar ruidos siniestros que provienen de las profundidades. Con valentía, decide bajar las escaleras para investigar. A medida que se adentra en la oscuridad, la temperatura comienza a bajar drásticamente y un frío glacial lo envuelve. Siente algo que lo agarra por el pie, pero cuando enciende su linterna, no hay nada allí. De repente, comienza a escuchar voces murmurando en la oscuridad. Las voces son incomprensibles, pero parecen estar hablando en un idioma antiguo y siniestro. Mientras continúa avanzando, las voces se vuelven más fuertes y comienzan a rodearlo. De repente, nuestro protagonista se encuentra cara a cara con una figura oscura y sombría. Parece ser una criatura sobrenatural, con un cuerpo humanoide pero con la cabeza de un animal desconocido. La criatura comienza a hablar en un idioma que nuestro protagonista no puede entender, pero sabe que es una amenaza. Aterrorizado, nuestro protagonista comienza a correr hacia la escalera, pero la criatura lo persigue. Cuando finalmente llega a la parte superior de las escaleras, siente una fuerza invisible que lo empuja hacia abajo, haciendo que caiga por las escaleras. Cuando despierta, se encuentra en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras que intentan salvar su vida. Parece haber sufrido un accidente grave y tiene múltiples heridas y contusiones. Sin embargo, sabe que lo que ha experimentado no ha sido una alucinación y que la criatura sobrenatural sigue allí, acechándolo. A partir de ese momento, nuestro protagonista sabe que no puede escapar de su destino. Ha desafiado el misterio del Triángulo de las Bermudas y ha visto cosas que nunca debería haber visto. Ahora, está atrapado en una pesadilla interminable, luchando contra fuerzas oscuras y siniestras que amenazan con destruirlo. A medida que nuestro protagonista sigue investigando sobre el Triángulo de las Bermudas, descubre algunos datos oscuros que muy poca gente conoce. Se da cuenta de que no solo se trata de un lugar de desapariciones misteriosas, sino que también está relacionado con una serie de sucesos paranormales y ocultos. Por ejemplo, ha habido casos de barcos y aviones que desaparecieron sin dejar rastro, pero también hay casos de objetos que aparecen de la nada. Hay testimonios de personas que han visto barcos y aviones que desaparecieron hace décadas, pero que parecen estar en perfecto estado de conservación, como si hubieran estado congelados en el tiempo.
También se dice que el Triángulo de las Bermudas está vinculado con la Atlántida, la ciudad perdida que se hundió en el océano hace miles de años. Se cree que la Atlántida era una civilización avanzada que tenía acceso a tecnología y conocimientos que estaban más allá de su tiempo. Se dice que la ciudad fue destruida por una catástrofe natural, pero muchos creen que fue una intervención sobrenatural que la hizo desaparecer. Además, se dice que en el Triángulo de las Bermudas hay un portal que conecta nuestro mundo con el de los muertos. Se cree que los espíritus de los marineros y pasajeros que desaparecieron en el triángulo siguen vagando en el otro lado, tratando de encontrar su camino de regreso al mundo de los vivos. Se dice que si alguien logra atravesar el portal, nunca volverá a ser el mismo y estará condenado a vagar para siempre. Nuestro protagonista también descubre que hay una serie de rituales y conjuros que se realizan en el Triángulo de las Bermudas, con la intención de invocar a seres sobrenaturales y fuerzas oscuras. Se cree que estas prácticas están relacionadas con la presencia de una secta secreta que opera en la zona y que busca el poder y la riqueza a través del contacto con el mundo sobrenatural. Para aquellos que se aventuran en el Triángulo de las Bermudas, se recomienda tener cuidado y estar preparados para lo desconocido. Es importante estar equipado con el equipo de navegación más avanzado y seguir las precauciones de seguridad adecuadas. Sin embargo, para aquellos que buscan desafiar los límites de lo desconocido, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de misterio y terror, que promete una experiencia aterradora que nunca olvidarán. A medida que nuestro protagonista profundiza en la investigación del Triángulo de las Bermudas, descubre que hay ciertas áreas dentro de la zona que son más peligrosas que otras. En particular, hay un área en el centro del triángulo que se conoce como la zona del silencio, donde los sistemas de navegación fallan y las comunicaciones se interrumpen. Se dice que esta zona está relacionada con una serie de eventos paranormales, incluyendo avistamientos de ovnis y luces misteriosas en el cielo. También hay testimonios de personas que han experimentado cambios físicos y mentales después de pasar por la zona del silencio, incluyendo pérdida de memoria y trastornos psicológicos. Además, nuestro protagonista descubre que hay una serie de islas y atolones dentro del Triángulo de las Bermudas que se consideran extremadamente peligrosos. Hay relatos de islas que aparecen y desaparecen repentinamente, y de atolones que cambian de forma y ubicación. Se cree que estas islas y atolones están relacionados con una serie de fenómenos paranormales, incluyendo vórtices de energía y portales dimensionales. A medida que nuestro protagonista profundiza en su investigación, comienza a darse cuenta de que el Triángulo de las Bermudas es mucho más que un simple lugar de desapariciones misteriosas. Es un lugar donde los límites entre la realidad y el mundo sobrenatural se desdibujan, y donde las fuerzas oscuras y los seres sobrenaturales se mezclan con nuestra realidad. A pesar de los peligros, nuestro protagonista continúa su investigación, determinado a descubrir la verdad detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero sabe que cada vez que se adentra más en el corazón de la zona, corre el riesgo de perderse para siempre en el mundo sobrenatural. En conclusión, el Triángulo de las Bermudas es uno de los mayores misterios de la humanidad, y a pesar de que ha sido investigado y analizado durante décadas, todavía existen muchos enigmas sin resolver. Desde desapariciones misteriosas hasta fenómenos paranormales y ocultos, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar que fascina y aterroriza a la humanidad. Aunque hay quienes prefieren mantenerse alejados de la zona, otros están dispuestos a desafiar los límites de lo desconocido y a explorar los secretos que se ocultan allí. En Susurros Oscuros, seguiremos investigando y explorando los misterios del Triángulo de las Bermudas, tratando de descubrir la verdad detrás de este enigma que ha cautivado a la humanidad durante tanto tiempo. Únanse a nosotros en esta escalofriante aventura y descubran por sí mismos los secretos y las verdades ocultas detrás del Triángulo de las Bermudas. Gracias por acompañarnos en esta exploración en los límites de lo desconocido.